Conferencia del Padre José Marins desde Alemania en mayo 2018. Padre José Marins nos habla sobre las comunidades de base en el momento actual y del nuevo modelo eclesial presentado por el Vaticano II, Medellín y las demás conferencias latinoamericanas. A Conferência de Medellín deve ser entendida na luz do Vaticano II. Todos os seus participantes vieram depois do concílio, eram bispos e assessores que haviam estado em Roma durante o Vaticano II. Então, Medellín é a recepção latino-americana do Concílio Vaticano II. Mas não é uma recepção simplesmente fotográfica, mas é uma recepção creativa. Estou falando português. Voy a volver al español. Es una creación, es una recepción que es creativa, que parte de la realidad latinoamericana y con ella llega a los grandes puntos del Vaticano II. De cierto modo, el Vaticano II es de arriba para abajo, de las grandes referencias teológicas, bíblicas, a la vida. América Latina hace el camino contrario, de la vida de la gente hacia las grandes referencias del reino de Dios, del Vaticano II. La segunda cosa que parece muy importante es que no es un documento para hacer una síntesis del Vaticano II, sino que es un documento donde los líderes de la Iglesia Católica y con ella muchos evangélicos se comprometen a participar de un cambio de situación en América Latina, de manera que no solamente están resumiendo la situación, sino que están diciendo queremos cambiar esta situación. Y ellos dicen es una situación de estructura de pecado. Así que pasa de la idea del pecado como una realidad moral de cada persona negativa para una estructura en la cual la persona humana es destruida. Y eso es pecado. Habla que en América Latina tenemos ricos cada vez más ricos, a expensa de pobres cada vez más pobres. Entonces, no es que hay ricos y hay pobres, es que hay ricos porque hicieron pobres a otros, ¿no? Eso es algo muy importante en el texto de Medellín, porque ya es un discernimiento de lo que está pasando y por qué está pasando. Y tercero, y que nosotros no queremos que acontezca y vamos a comprometernos como individuos y como iglesia. Y son los documentos de Medellín, son 16 documentos que forman una sola perspectiva, como el Vaticano II tuvo también 16 documentos. Los documentos más importantes de Medellín, los capítulos más importantes son sobre la justicia, la paz y los pobres. Y por la primera vez en un documento oficial de la Iglesia de América Latina se dice, y nosotros queremos que la Iglesia sea una iglesia de pobres, pero una iglesia pobre. Las dos cosas, no solo con los pobres, sino que ella sea pobre, ¿no? Que dé el testimonio de su pobreza. Y otro aspecto que es importante en Medellín es que
todos participaram, presbíteros, cardenales, obispos, laicos, hombres, mulheres, religiosas, evangélicos. Todos puderam participar. No Vaticano II, não. Os não cristianos se reuniam, eram testigos, pero não falavam. E depois de la mañana, que era quando se reunia o concílio, a parte de la mañana, de las 9 de la mañana a las 2:30, volvían para la casa. Y solo en el día siguiente. Pero los evangélicos, los no católicos, se reunían con el cardenal Bea y discutían lo que los obispos habían discutido. Y en el día siguiente el cardenal Bea decía a la asamblea en su nombre personal: yo quiero decir para ustedes esto, esto y esto. Y todos sabían que era lo que los evangélicos habían dicho. Pero no decía, eso fue lo que ellos dijeron. Cardenal Bea lo decía en su nombre, porque él era miembro participante del Vaticano II, y aquellos eran testigos. Entonces, la metodología de aquella época, ¿no? Hoy Medellín hizo diferente. Medellín dijo: todos tienen derecho a dar su opinión. Y los evangélicos participaron en los grupos con nosotros. De manera que en cada grupo había cura, monja, evangélico, etc. Y todos podían hablar. Y también se daba después lo que se quería. Otra cosa importante de Medellín foi que é a única conferência latino-americana que foi aprovada por teléfono. Quer dizer, quando terminou a reunião, o equipo dirigente chamou o Papa Paulo VI, já era Paulo VI, e dijo: hemos terminado. E o Papa les perguntou: ¿y ustedes estuvieron de acuerdo? Sí, estuvimos de acuerdo. Entonces está aprobado. Entonces está aprobado. Por teléfono. Después traigan los documentos para tenermos acá. Pero está aprobado. Já salen com um documento aprovado. Lo que não aconteceu em las outras conferências depois, que terminava, se mandava para Roma, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, Roma devolvia com cambios, pero não dizia hemos cambiado, dava um novo documento, e dentro desse novo, que seria o documento antigo, pero estava cambiado, muitas coisas, não? E em Aparecida os cambios foram maiores, quitaram muito mais coisas, principalmente de comunidade eclesial de base, quitaram todo o apoio que os obispos davam, solo dijeron, sí, são importantes, queremos, e cambiaram a comunidade eclesial de base que estava colocada na conferência anterior, junto com paróquia, dióceses, paróquia, comunidade de base. Quitaram de acá e colocaram com os movimentos laicos. Então se quedou dióceses, paróquia e com os laicos, comunidade de base, como se fuera um movimento. Não, isso foi uma posição de um grupo muito pequeno, pero que hizo entrar. Para que entendam isso, no Vaticano II, as minorias eram os conservadores e a maioria eram os que queriam abrir. Quando a minoria, especialmente da Curia Romana, se deu conta de que nunca iba ganhar por votações, então começaram a hacer, quando se hacía a votação, se podia ser sí, no, ou sí com cambios. Justamodum, que se diz em latim, não? Eles então votaram aqui. Sí com cambios. Era um sí, pero era com cambios. E então, em cambios, metiam as coisas que eles queriam meter. E muitas passaram. Tanto assim que há documentos do Vaticano II que um capítulo, por exemplo, Lumen Gentium, o capítulo 2 é excelente. O capítulo 3 é,
aparecen los conservadores. Entonces tú tienes la impresión de que este es un documento y este documento no tiene nada a ver con este. Porque parte del Papa, de los obispos, de los curas, del sacristano, del perro del sacristano, y todo. Y no lo que decía el capítulo 2. No. Bem, outra coisa que foi importante de Medellín es que es una asamblea que convocó toda la persona de buena voluntad que quería, junto con nosotros y nosotros con ellos, unirnos y transformar la situación de opresión y de injusticia que había y que hay en América Latina. Entonces, una iglesia que sale de un gueto y que participa ahora de todo el mundo como fermento. Entonces no es el mundo y la iglesia, sino la iglesia dentro del mundo, como siempre debería ser, ¿no? Bien, esos serían los puntos así más fuertes de Medellín. Ahora, a partir de eso pueden hacer algunas preguntas, algunas aclaraciones, etc. Primero, sí. Pregunto si lo que dije está claro o alguna cosa quieren que... Sí, está claro. A mí me interesa si durante la conferencia en Medellín también había una discusión complicada, hubo resistencia de grupos que no querían abrirse, que no querían una iglesia pobre para los pobres o una opción por los pobres. Y ya, ¿cómo era? ¿Hubo puntos de discordia, de resistencia? En Medellín. Hubo en Colombia, ¿no? Porque Medellín es en Colombia. En nombre de la Conferencia Episcopal Colombiana. Pero no era verdad. Pero dijeron que era de la Conferencia Episcopal. Un documento antes, cuando comenzó Medellín, diciendo, eso va a ser puro marxismo, eso no estamos de acuerdo. Pero entonces, cuando comienza la conferencia, pregunta a este grupo, ¿quién es que está afirmando eso? No apareció quién era responsable por eso y que estaba usando el nombre de la Conferencia Colombiana. La propia Conferencia Colombiana, no, eso no es nuestro. Entonces, este grupo que hizo un ataque muy fuerte no fue dentro de la asamblea, fue fuera. Y cuando la asamblea cuestionó, no respondieron y se callaron. Entonces, terminó esto. De manera que durante el encuentro de Medellín podía haber un obispo, había un obispo de Venezuela que era muy conservador, ¿no? pero era una persona y no hacía grupo, no tenía seguidores. Pero esto era un hecho puramente colombiano, no fue de los otros, ningún otro país se unió a este grupo y aún Colombia, como Colombia, no fue representada por ese grupo. De manera que fue un encuentro que no tuvo choques, pudimos trabajar mucho. Muchos documentos fueron muy mediocres y no vale la pena. Por ejemplo, el documento sobre el clero es muy mediocre y yo trabajé en ello, pero perdí porque la mayoría era más conservadora. No enemigos, pero querían el seminario como siempre fue y todo, y nosotros habíamos pensado que iba a dar un paso nuevo, pero nunca, ¿no? Un obispo llegó a escribir una propuesta de que ya era hora de introducir en la iglesia también hombres casados que fueran ordenados, pero eso no fue discutido. Sobre eso, ¿está? Porque ahí voy a otros temas. Sí. Ich würde sagen, es beantwortet. Das ist beantwortet, ja.
durante la conferencia, ¿hubo un acontecimiento central principal, algo que fue decisivo para toda la conferencia, un punto especial? Como dice, eso es, aquí estamos y eso va a cambiar todo. ¿Había algo? ¿Un punto? Había lo que llamamos la recepción. Esta es una palabra de Congar, del Yves Congar, un teólogo muy importante que fue asesor del Vaticano II, después fue cardenal. Él decía que recepción es cuando un país está de acuerdo, pero no hace solo fotocopia, sino que estamos de acuerdo y lo entendemos así, 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 así. Medellín hizo una recepción del Vaticano II. El punto central fue que el Concilio Vaticano II, que acabamos de terminar, 1 año y medio después, y los que estaban en Medellín eran todos que habían estado en el Vaticano II. Entonces dijeron, es el momento en que América Latina se coloca en el ritmo del concilio. Entonces no es agarrar el concilio y poner dentro de nuestras estructuras, sino nuestras estructuras entrar en el Vaticano II y cambiarse. Y eso parece que la propuesta de Medellín fue en esa línea. Siempre se refería ese es el punto central, este es el concilio que acabamos de realizar para toda la iglesia. América Latina añade sobre eso el pobre, añade sobre eso la iglesia que es pobre y la iglesia que se pone del lado de los pobres con Jesús. De manera que las presencias de Jesús no son solo la presencia eucarística, en el pan y en el vino, sí, en el pan y en el vino, pero en el pobre, en el que sufre, en la misión. Entonces es una iglesia que dice el Vaticano II es un divisor de aguas, antes, después, y nosotros entramos en el después. Eso no quiere decir que después las diócesis cambiaron, quiere decir que la asamblea dijo, propuso, pero muchos después no lo vivieron. Esa es la próxima pregunta. Una consecuencia de la conferencia eran las comunidades de base. ¿Y cómo se formaron? ¿Eran los obispos que los instalaron o surgieron del pueblo? ¿Cómo difundió la idea? Dos cosas. La iglesia se preguntó cómo es que comenzamos cuando Jesús resucitó y volvió al Padre, como se dice, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Se reunieron en la casa. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 12, dice que la comunidad de Jerusalén se reunía en una casa. Y en el Hechos 2:42 y 2:32 describe cómo era la vida de esa comunidad, que ellos llamaron los seguidores de Jesús, ellos llamaron el camino, nosotros vamos a llamar comunidad eclesial de base. Es la misma cosa que el libro de los Hechos había dicho para la comunidad de Jerusalén, el camino de Jesús, los que viven la propuesta que Jesús hizo del reino. En América Latina decimos comunidad. Y en aquel tiempo se preocupaba mucho cuál era el primer nivel de la iglesia. Y dijeron, ¿por qué estaban preocupados con el primer nivel de la iglesia? Porque en el siglo IV el Imperio Romano acaparó la iglesia. Quiere decir,
declaró que el cristianismo era la religión del Imperio Romano. Y entonces desaparece la iglesia de la casa, porque no cabía más. Y Constantino da a los cristianos las basílicas, porque él se llamaba Basileo, en griego, emperador. La casa del emperador es basílica. Las basílicas crean una nueva situación, ¿no? Aquí entra el clero y aquí el pueblo. La primera vez que divide clero y pueblo. Ellos se ponen en el lugar del emperador y organizan la iglesia como si fuera la corte de Constantino. La ropa es ropa del Imperio Romano, los símbolos, el incienso, las procesiones, todo. Que es este grupo con el clero que lo hace. Y el pueblo acá lo ve, pero no entiende, no participa, no es sujeto. Los sujetos son los curas. Los curas pasan a ser los sujetos. Eso Medellín intenta romper. No con esas lenguajes que yo estoy diciendo ahora, porque estoy explicando, pero están diciendo, la iglesia, el clero está a servicio del pueblo de Dios y no el pueblo de Dios a servicio del clero. ¿Y cómo se difundieron estas ideas en América Latina? En la teoría de abajo, pero en realidad fueron los obispos que incentivaron esta idea de que el pueblo es el sujeto, o ¿cómo se...? Esa idea es la idea de la teología, que el pueblo de Dios es el gran sujeto. Los ministros son para ayudar al pueblo de Dios. Vamos a decir de otro modo, por el bautismo, todo bautizado está consagrado para continuar la misión de Jesús. Todo bautizado. Si yo no fuera bautizado, mi ordenación era inválida. Yo fui ordenado en Roma, en la Basílica de San Paulo. Terminada la ordenación, si alguien dijera, ese no está bautizado, era inválido. Tenía que primero bautizarme y solo después consagrarme presbítero, cura, ¿no? Porque eso es para servir al pueblo de Dios. Lo más importante es el bautismo, no es el presbítero. Tanto no es porque si no fuera bautizado sería inválido. Con Constantino cambió eso. El pueblo bautizado se quedó en segundo lugar y en primer lugar se quedaron los presbíteros, hasta ahora. Si tú vas en una parroquia, todo es el cura. Si el cura dice no, es no, se acabó. Aunque todos digan sí, él solito dice no, es no, se acabó. Y eso es lo que Medellín quiso cambiar, pero no cansa. Teóricamente lo hizo, pero en la práctica no, porque tiene 1000 años de experiencia contraria. Desde el siglo IV hasta 1965, son más de 1000 años. Entonces eso no se cambia de un momento para otro. ¿Qué se intentó hacer? Hicieron primero cursos de 1 mes para obispos. En Bogotá, en Medellín, otro en América Central y otro en Brasil. 1 mes para obispos. 40 obispos, 50 obispos, 30 obispos. Yo estuve en todos los 3. Pero América Latina tiene más o menos, solo Brasil tiene casi 400 obispos.
ponga Argentina y los otros, ponga otros más 200. Son 600 obispos. Que son 40 obispos para 600. Quiere decir que há um curso para obispo. Después, se crearon institutos de formación. Había uno en Chile, otro en Ecuador y otro en América Central, para preparar el clero. Vinieron muchos, más o menos 5% del clero. Pero los 95% del clero no vino. Entonces, estos no fueron capaces de cambiar estos. Entonces, hemos intentado, entonces decimos, un momento, vamos dar cursos, pero vamos hacer experiencias, vamos comenzar criando pequeñas comunidades. Por exemplo, Pedro Casaldáliga, um obispo em Brasil, não hizo paróquias, hizo solo comunidades de base. Agora que ele já não é mais o obispo, já é emérito, o outro obispo volviu a poner paróquias. Se acabou. Quer dizer, durante 30 anos foram as comunidades de base. E a paróquia não havia. Era a comunhão de comunidades de base. Vino um novo obispo, volvemos à paróquia. E sim, pode haver comunidade de base. Pero, como uma comunidade, a paróquia passa a ser comunidade de comunidades, que é o que a Conferência de Brasília intentou no documento 105, não? Que vamos então pensar que a paróquia não é uma unidade, senão é uma comunhão de comunidades. E estamos tentando isso. Pero 50 anos depois, quer dizer, é muito lento. Entonces, ¿qué ha cambiado desde Medellín hasta ahora? Muy poco, muy poco. Porque los seminarios no cambiaron. La curia romana no se preocupó de cambiar mucho los curas, aseguró que los seminarios fueran de Trento y no del Vaticano II. Porque Trento hizo seminarios de un modelo. Ellos inteligentemente, así como hicieron apruebo con modificaciones, deja los curas, porque los curas van a morir, vamos a preparar las nuevas generaciones. Y entonces en los seminarios continuó un lenguaje del Vaticano, pero una experiencia de antes. Entonces tú tienes lo que llamamos en teología nominalismo. Nominalismo. Quiere decir, decimos todo del concilio, solo que en la práctica hacemos diferente. Damos un nombre, por ejemplo, comunidad eclesial de base sería hombre, mujer, niño, adolescente. El cura reúne 4 monaquillos y dice comunidad de base de monaquillos. Eso no existe. No es una pequeña iglesia. Ellos son ministros del altar. Quiere decir, usa el nombre de comunidad de base para lo que no es comunidad de base. Comunidad de base de las señoras católicas. Eso no es, eso es un movimiento. La gran diferencia entre grupos y comunidades. Ellos hicieron lo siguiente, dieron el nombre de comunidad a los grupos. Entonces, Opus Dei es comunidad, Schoenstatt es comunidad, a Legión de María es comunidad. Quiere decir, dando el nombre de comunidad a los grupos, acaba con las comunidades. Es muy inteligente, ¿no? Está, porque estoy hablando mucha cosa de una sola vez. Estás entendendo tudo. También. Son inteligentes. ¿Qué voy a hacer? Me falta el vocabulario, esto es todo. No puedo expresarme bien en español. Bueno. ¿Qué más? ¿Quieres expresar en inglés? No, italiano? Entiendo todo, pero falta la práctica. Sí, está bien. Se entiende, basta. Por sus ojos yo vi que estabas entendiendo. Sí. Ahora hablando ya es otra cosa. Ya, entonces, no ha cambiado mucho
¿qué espera usted que Papa Francisco? ¿Hay esperanza que cambia más, que Medellín se hace realidad? Para mí, el gran valor del Papa Francisco es que él no solo dice, sino que él hace. Y normalmente él hace lo que está diciendo. Y dice lo que hace. Y muchos otros, no voy a poner nombres, decían, pero en la práctica hacían antes del Vaticano. Y este Papa no. Él no estuvo en el Vaticano II. Él no era cura todavía, no. Pero él asumió el Vaticano II. Y en Aparecida, él tuvo un papel muy grande. Ayudó a coordinar mucho el documento de Aparecida. Y creo que él hizo también un cambio, porque yo lo conocí allá, siempre fue bueno, pero distante. Y como Papa es un padre, un hombre muy diferente de como era arzobispo de Buenos Aires. Era sencillo, viajaba con los subways, todo. Pero ahora él ya comenzó a realizar la presencia de los pobres en la iglesia. Ya comienza, por ejemplo, escoge cardenales, no en gente que está haciendo carrera, sino en uno. Rosa Llaves era obispo auxiliar. Bispo auxiliar nunca vai ser cardenal. E dejó el obispo y nombró el auxiliar cardenal. Quiere decir, sería el pobre en la jerarquía, ¿no? Él escoge gente para ser obispo que viene de los que trabajan en las periferias. Ahora en Buenos Aires nombró un cura que vivió toda la vida con las periferias. Quiere decir, muy callado, va haciendo cosas que son coherentes con lo que él dijo. Es la primera vez en la historia de la iglesia que hay más gente que no es cristiana que quiere el Papa que cristianos que quieren al Papa. Él tiene en el mundo la simpatía de la mayoría de la gente del mundo. Y dentro del mundo católico no tiene la mayoría. Y exactamente obispos y curia romana no son muy amigos del Papa, están buscando ver si comete algún error y están muy felices con sus errores, ¿no? Pero él cree, ahora el gran problema que tú estás intuyendo es que viene después, porque él podrá, ¿cuántos? 5 años más, no mucho. Y él ya dijo varias veces que no va a quedarse siempre, cuando sienta que ya no puede más, va a pedir que no. Ya no quiero más. Y viene otro. Entonces, lo que dice un cambio de la iglesia en este mundo no funciona de abajo para arriba, sino siempre de abajo a arriba. Necesitamos un Papa Francisco para que se cambie algo, ¿o no? Yo creo que volvería Jesucristo, ¿no? Jesucristo murió crucificado, de abajo. Jesús predicó, vivió el gran Mesías, miles de años esperando. Llegó durante 33 años, vive en Nazaret, un pueblo de 260 personas. Nadie sabía, reconocía que él era el Mesías. Y en los 2 años y medio, que él, después de 33 años, él visitó solo los pueblos de Galilea. Él no salió, no fue a Jerusalén predicar en todos los lugares de Samaria o de la otra parte del país. Y una única semana que él quería proponer a los dirigentes, lo mataron antes de terminar la semana. Quiere decir, eso para nosotros es una cuestión de fe, porque somos fermento, y el fermento nunca es mayor que la masa, y ni
es del tamaño de la masa. Es un poquito, pero con tanto que mezclado en la masa. Como la semilla. La semilla no es el árbol, es la esperanza del árbol. Y también decimos que es como la brújula. ¿Entiendes lo que es brújula? No. Bruxa. Eu tampouco. A bruxa. Não bruxa. Não bruxa. Norte, sul, leste, oeste. Como é que chama isso? Himmelsrichtung? Himmelsrichtung. Sim. Himmelsrichtungen. Ja. Ah, sim, em português. Será? Ja. Mas esse cara, aber Himmelsrichtung meinte er. Himmelsrichtungen. You know, tú sabes, es el norte, el sur, leste, oeste. La iglesia es la que muestra el camino, no es la que hace. No es el motor, es la brújula. Der Kompass. Der Kompass, genau. Der Kompass. Der Kompass. Ja. Compass, the compass. Ja. Yes, en inglés. Ja. Y eso para nosotros es una cuestión de fe de los pequeños, de los humildes, de los últimos que serán los primeros. Los últimos serán los primeros. No tiene lógica para el capitalismo. No tiene lógica para la sociedad en que estamos, porque es una sociedad capitalista. Pero es difícil creerlo, ¿no? Quisiéramos. Muchísimas gracias. Okay, all the best to you. ¿Qué era su función en Medellín? No, yo fui en Medellín, yo fui representando el clero de Brasil, Ah. porque era encargado de los curas. Yo visité personalmente más o menos 7,000 curas durante 8 años. Entonces era encargado de los curas y fui en esa calidad. Después de Medellín, yo quedé en el CELAM como secretario general adjunto. Quiere decir, Cardenal Pironio era el secretario general y yo era su asesor, Sí. secretario general adjunto. Y lo fui por 3 años. Y ahí, entonces decidimos que era importante formar un equipo que fuera a todas las diócesis que pidieran ayuda para aplicar Medellín y el Vaticano II. Ah. Y yo formé un equipo pequeño de 5 personas que íbamos a quien llamara. Fuimos a El Salvador, 40 días con el santo, ¿cómo se llama el santo? Romero. Ja. Romero. Pasamos 40 días con él. Todos los días desayuno, almuerzo y cena con él. Y después nos llevaba y cursos para el clero, cursos para la gente. Después fuimos a México, todos los países. Visité todos los países de América Latina 3 o 4 veces, ¿no? Menos Guyana holandesa y francesa. Eso no fui. Fui a la inglesa. ¿No? Después Hasta Guyana, Französisch-Guyana. Ja. fuimos a Asia. Fui 7 veces a Asia, 7 veces a Australia, para los que querían hablar de comunidad. Porque eso no es para América Latina, es para todos. Es la iglesia. Sí. Es el primer nivel de iglesia. Ahora, la iglesia está sin el primer nivel. Está trabajando con el segundo nivel, que es la parroquia. Es como un carro, un coche, a car, que no tiene ruedas. Entonces, o sustituye una de las ruedas por una rueda de Ja. bicycle. Ya. No puede, Ja. porque está sin el primer nivel. El primer nivel es aquel que llega a la vida. La iglesia no llega a la vida, está en torno a ella misma. Los curas tratan de problemas internos, devociones, ritos, gastan la vida, sacramentos, que son cosas buenas, pero no la palabra, muy poco, mucho de sacramento, muchas devociones, mucho emocional, que no es malo, pero no puede ser solito. Ja. Yo digo, no sé si te ayuda, voy a hacer aquí lo que explicamos para la gente. Mire, siempre decimos
es como si fuera un triángulo de 5 puntos. Entonces, primero es la palabra. Segundo es el servicio a los más necesitados. Tercero es el culto, que con todo, esta es la misión. Ja. Y hay uno, y me falta uno. Palabra, culto, servicio, misión. Tiene algo aquí que está faltando, que es a los más necesitados, los pobres. Pobres. Ah. Y esto es para el reino. La meta no es la iglesia, es el reino. Por eso los curas trabajan para la iglesia, no hay que trabajar para el reino. Sí. Porque la iglesia pasa. Ah, un curso. Un curso. Para mí. Muchas gracias. ¿Haben wir noch eine Minute? Estamos trabajando para una nueva revista sobre Romero, como va a ser santo. Entonces vamos a publicar una revista especial sobre Romero. ¿Puede usted, o tiene usted un recuerdo, una erinnerung a él, como una pequeña historia que me puede contar? Entonces, una pequeña, muy corto, pero algo que quiere decir sobre este hombre Romero. Bueno, jetzt muss ich mal anmachen. Sorry. Él tenía un amigo. Espera. Lädt noch. Loading. Loading. Jetzt. Wait for it. Na, jetzt hat er schon wieder umgestellt. Entonces, ich krieg die Krise, glaubst du? Ja. Cuando él era muy amigo de un sacerdote jesuita llamado Rutilio Grande. Rutilio Grande era pastor de uma paróquia e foi a salir de sua paróquia em um Volkswagen com um senhor chamado Los Orsnano, de mais de 70 anos, um jovem de 16 anos e 2 niños. Foram ametrallados, não? Solo os 2 niños escaparam, porque estavam baixo e saíram por la puerta. Hasta esse momento, Romero era muito mais com medo. Tinha medo de todo, medo não medo personal, medo de que isto vai dañar a igreja, medo que não é oportuno, esse tipo de medo pastoral. Ele passou toda a noite ao lado do corpo de Rutilio Grande, porque era seu grande amigo, seu confessor. Não, era mais jovem que ele. E a grande conversão de Romero parte desse momento. Disse, este foi fiel hasta dar a vida. E eu estou escapando com medo. Se me matam, pero vou em adelante. Não vou a buscar problemas, pero não vou a escapar de los problemas. Isso seria me parece el punto decisivo de cambio de la realidad de Romero, de un hombre muy sencillo, muy así cuidadoso, de aquel digo lo que tiene que decir y acabó. Y segundo es lo que él dijo en la iglesia, ¿no? Que él leía, la gente escribía y en la homilía él leía lo que escribían. Y en marzo él dijo en la misa y comenzó a decir, ¿no? Yo les pido, yo les comando en nombre de Dios. Y la gente se dio cuenta de lo que iba a decir, se paró toda y a gritar, ¿no? Paren de matar. En nombre de Dios. Eso es
los dos momentos importantes que yo veo en Romero. Pero usted tiene un recuerdo personal cuando cuando ha visitado a él con este equipo. Sí. Los 40 días. Él nos llevó, bem, estábamos 40 días, entonces por la noche nos ponía en su carro e iba a mostrar. Me acuerdo mucho cuando nos llevó a una parte más alta de Salvador llamado Pueblo de Renderos, ¿no? Donde están todos los pobres que venden cosas, todo. Y me llamó la atención que él conocía a la gente, él abrazaba a la gente, ¿no? Comía con la gente, de noche una cosita, porque querían que el obispo comiera con él, ¿no? Entonces dice, este hombre ama a la gente y es amado por la gente, ¿no? En el carro. Eso fue una noche. Después cuando volvíamos, él nos explicó, esa es la gente que está esmagada, pero tiene esperanza, tiene alegría. Y los opresores no tienen ni esperanza ni alegría y por eso matan. Son cosas así que otra vez, ahí ya me pidió hablar conmigo, que quería, porque yo había hecho una presentación sobre el fracaso en portugués, que como es la derrota, la teología de la derrota, ¿no? Y él me llamó y conversamos, ahí no puedo decir, pero conversamos 40 minutos caminando juntos, ¿no? Y él quería saber sobre eso en su vida. ¿Está bien? Ya, está bien, muy bien. Ojalá que pueda aprovechar todo. Alles wunderbar. Vielen, vielen Dank.